Bienvenidos de nuevo a Casa y Labor. En este tutorial vamos a realizar un cubrepañal forrado. Para ello necesitaremos una tela principal, tela de forro, goma elástica y bies. Os recuerdo que podéis encontrar el patrón en nuestra web www.casaylabor.com. En este caso voy a utilizar una talla de 3 meses para realizar mi cubrepañal. Como veis, tiene dos piezas, la espalda y el delantero. Se trata de un cubrepañal de la talla 3 meses con las costuras incluidas. Yo he elegido esta tela de cuadros de color marrón. Doblo derecho contra derecho, dejando el orillo de la tela en la parte interna. Al ser una tela de cuadros, además deberé de casar los cuadros. Doblo la tela colocando la palabra lomo en el doblez de nuestra tela. Sujeto con alfileres alrededor del patrón. Para que el patrón vaya recto voy a utilizar una de las líneas del cuadro, evitando así que la pieza se descentre. Coloco la espalda debajo del delantero de la misma manera, es decir, colocando la palabra lomo en el doblez. Utilizo también una de las líneas para que el patrón vaya recto y coloco alfileres alrededor del papel. Recortaré todo el patrón alrededor, excepto en la palabra lomo. Lo mismo que he hecho con la tela principal, lo realizo también en el forro. Recortadas las 4 piezas, quitamos los patrones y vemos que al abrir ya tenemos las dos partes del cubrepañal. Para distinguir el delantero y la espalda, como veis, la parte de la espalda baja un poquito con respecto al delantero. Empezamos a trabajar con la tela principal. Abrimos la espalda del cubrepañal y vamos a unir la parte de abajo y los costados. Antes de pasarlo a la máquina de coser, voy a hilvanar ambas piezas, tanto en la parte de abajo como en los costados, y haré lo mismo en la tela principal y en el forro. Antes de pasar la tela por la máquina, he pasado un hilo de hilvanar tanto en la parte de abajo como en los costados del cubrepañal. Hacemos una costura recta en cada una de las partes, utilizando como medida orientativa el ancho del prensatelas, que corresponde al centímetro de costura incluido en el patrón. Empezamos con una puntada lineal recta, retrocediendo la máquina adelante y atrás tanto al inicio como en el final de la costura. El retroceso de la máquina impide que la costura se abra. Después de la costura lineal en los costados y en la parte de abajo, acordaos de rematar el canto de la tela con una puntada en zigzag. En caso de que tengáis remalladora, podéis pasar la remalladora en estas costuras. Una vez que hemos pasado estas costuras a la máquina, vamos a unir el forro con la tela principal del cubrepañal. Para eso volvemos el cubrepañal dejando las costuras por dentro e identificamos cuál es el delantero y la espalda. Os recuerdo que la espalda sube un poquito con respecto al delantero. Hacemos lo mismo con la tela de forro, pero en este caso dejaremos las costuras a la vista. Identificamos de nuevo el delantero y la espalda e unimos el delantero del cubrepañal con el delantero de nuestro forro. Introducimos el forro por dentro de tal manera que las costuras vayan enfrentadas, es decir, tanto en el derecho del cubrepañal como por la parte de dentro no se va a ver ninguna de las costuras.
Casamos ambas telas guiándonos tanto de la costura de abajo como de la costura de los costados. Ponemos alfileres para que ambas telas no se muevan y de esta manera facilitar la disposición de los bieses. Recortamos los bieses de las piernas con la medida establecida en vuestro patrón. Para colocar el bies de la pierna nos vamos a guiar en primer lugar por la costura de abajo. Colocamos el bies encima de la costura, dejando sobresalir 1 centímetro por encima de la costura, tal y como veis en la imagen. Colocamos alfileres en el bies y hacemos coincidir el canto del bies con el canto de la tela principal y el canto del forro. Vamos colocando alfileres alrededor del bies que posteriormente vamos a hilvanar para luego pasarlo a la máquina de coser. Para que nuestro bies quede bien rematado, al llegar al final doblaremos el centímetro que habíamos dejado al inicio de la colocación del bies y pasaremos por encima el sobrante del bies de la pierna, tal y como estáis viendo en la imagen. Pasamos por encima, colocamos un alfiler e hilvanaremos todo el contorno de la pierna. Emplearemos esta misma técnica con la otra pierna del cubre-pañal, así como con la parte de la cintura. Una vez que hemos pasado el hilván por los bieses que hemos colocado, vamos a pasar la máquina de coser. Nuestra aguja deberá de pasar por la línea de planchado que veis en nuestro bies. Recolocamos poco a poco el cubre-pañal para que no se nos quede la tela pinzada por debajo. Y pasamos la máquina por la línea de planchado que veis en la imagen. Una vez pasada la máquina, vamos a limpiar la zona de trabajo, eliminando el hilo de hilvanar, así como los hilos sobrantes que nos han quedado al pasar la máquina. Antes de terminar de rematar el bies, vamos a hacer alrededor de la curvatura de las piernas unos pequeños piquetes para facilitar que el bies gire hacia dentro del cubre-pañal. Recordar que estos piquetes son pequeños cortes que se dan en las telas, pero que no deben de llegar a la zona de la costura. Terminados los piquetes, giramos el bies hacia dentro del cubre-pañal, de tal manera que quede este un poquito retrasado con respecto a la tela principal. De esta manera el bies no se verá en el derecho de la labor. Colocamos alfileres alrededor del bies, en la parte más interna de este, e hilvanaremos toda esta zona para pasarla a la máquina de coser. El bies aquí nos hará de carril para la introducción de la goma elástica. Para pasar los bieses a la máquina de coser voy a tener que emplear dos hilos diferentes, ya que como veis el interior del cubre-pañal es de color beige, pero el exterior es de color marrón. Escojo un color marrón que irá colocado en la canilla de la máquina y el color beige para la aguja. La disposición de los hilos aquí no es opcional, ya que a la hora de pasar el bies por la máquina es más fácil si yo lo veo, porque sé por dónde tiene que caer la aguja. Si lo pusiera al revés, es decir, el derecho de la labor en la parte vista, yo no vería por dónde tiene que puntear la aguja en la disposición del bies. Iniciamos la costura en la parte donde el bies no está rematado y hacemos una costura lineal alrededor del bies, dejando un hueco entre el inicio y el final para poder introducir por ahí la goma elástica.
Con la ayuda de un pasacintas vamos a introducir en los carriles de las piernas y de la cintura las gomas elásticas con las medidas establecidas en vuestro patrón. Os recuerdo en cualquier caso que estas medidas son orientativas, ya que dependerán de la elasticidad de la goma. Introducimos la goma y sujetamos el extremo de esta con un alfiler para evitar que se pierda alrededor del carril. Hacemos esta operación tanto en cada una de las piernas como en la parte de arriba. Rematamos el extremo de las gomas con varias puntadas con aguja e hilo para evitar que la goma se pierda dentro de los carriles de los bieses. Hacemos esto tanto en los contornos de las piernas como en la parte de arriba. Rematados los extremos de las gomas, vamos a cerrar las aberturas que habíamos dejado en los bieses con una costura recta. Y ya estaría así terminado nuestro cubre pañal. Si os ha gustado el tutorial, os invitamos a suscribiros a nuestro canal y a visitar nuestra web www.casaylabor.com.